así que la idea es que después yo le subo el video. Le paso los anteojos ahora. No se los trajo los anteojos. La idea de hoy es que trabajemos 2 bloques de 40 con el Zoom, así que no quiero robar mucho tiempo. Si llega a quedar algo pendiente, me parece que ya lo enganché para el miércoles. Sí. No sé si lo convenció mucho, sin la cara de convencimiento, pero no, sí. Dice que sí. El miércoles, si llega a quedar algo pendiente, el miércoles terminamos con esta clase. Así que, bien, estoy haciendo memoria a ver si me quedó algún aviso importante por hacer. No, está todo en plataforma. Yo después de esta clase también subo los videos. Así que, bueno, vayan volcando en el chat las preguntas para Fede a lo largo que él va dando su clase, así que él va a estar atento. Yo estoy al lado, así que cualquier cosita lo vamos viendo. Listo. Cambio. Hola. ¿Admito a toda esta gente? Sí, admití a todos, sí. Bueno, a ver. Como para ver. Mensaje en el chat. No sé si puedo ir atento al chat. Uy, sí, pasa que. Bueno, hola, ¿cómo les va? Vamos a compartir la pantalla. El apunte, Pablo se lo envió. Sí, está en la plataforma. Sí. Bueno. Yo en general cuando doy clases en la secundaria habilito la opción de hacerle las preguntas con el audio, porque a veces el chat se me pasa por alto, así que si tienen alguna consulta, actívense en su audio y lo vamos charlando, así es más un ida y vuelta. Se nota por el chat. Hola, hola Gastón. Bueno. Ahí está. Para empezar, una foto que busqué, acá está el autor, no se llega a ver muy bien, pero que me gustó. Y una frase del Doctor Manhattan. No sé si están al tanto de quién es el Doctor Manhattan, pero es de una película que se llama The Watchmen. Estoy viendo las estrellas, dice, están muy lejanas y su luz tarda mucho en llegarnos. Lo único que vemos de las estrellas son fotografías viejas. Y es tal cual. ¿Por qué? Lo que vamos a ir viendo es eso, que las distancias son tan grandes que lo que vemos siempre es el pasado de algo, cuando hablamos con respecto al cielo. Entonces, para empezar a hablar del tema, el final del cuento es llegar a los diferentes movimientos de la Tierra y cómo impactan o cuál es la influencia en el clima y en la cantidad de calor que llega a la Tierra. Pero antes me parece oportuno hablar sobre qué lugar nosotros ocupamos en el cosmos y cuáles son los tamaños y las distancias. Porque cuando uno empieza a hablar de tamaños y distancias, ahí la cosa se vuelve rara. Entonces, estos son los 3 grandes temas. Si llegamos al tercero, buenísimo, y si no, lo dejamos para la clase que viene. Primero, los modelos cosmológicos muy resumidos, ¿sí? Para empezar, más o menos en el 400... Más o menos en el 300 a.C. estaba el modelo aristotélico, que es el que después dura muchísimos años, casi 2000 años de... Hay un montón de gente. Fede, disculpa que te sí. Corto un toque. Hay compañeros en la sala de espera. Ahí aceptamos. ¿Y podrás hablar un poco más fuerte? Dale. Gracias. Ahí se frena. Ok. Bueno, bienvenidos, bienvenidas quienes se sumaron. Si no se escucha me avisan, y si se corta o lo que sea me van avisando. Bueno, como les comentaba, para quienes se acaban de sumar, que fueron varias personas recién, estos serían los 3 grandes temas que vamos a ir viendo. Se escucha bajo, dice.
Pablo, ¿lo escuchaban bien? Porque es el mismo micrófono. Trato de hablar más fuerte, entonces. Si hablo ahí, cerca del micrófono, ahora sí. Bueno, ahí se suma Andrés y seguimos. Bueno, pongo el micrófono acá cerquita. Las tres grandes partes que dividí esta pequeña clase: modelos cosmológicos, movimientos de la Tierra, y bueno, al final la ley de punto. En un principio, para hablar de los modelos cosmológicos, algunos modelos, el de Aristóteles, que decía recién, hace 300 a.C., más o menos, que es una cosmovisión que va a perdurar después muchísimo tiempo. Es la que adopta la Iglesia Católica y dura hasta la revolución, básicamente, la revolución científica de Copérnico. ¿Sí? Acá está en el dibujito, básicamente era centrar a la Tierra, y al centrar la Tierra, centrar al hombre en ese caso, y los astros girando en torno a la Tierra. ¿Sí? Lo interesante de la física aristotélica, la física en general, es que si uno piensa desde el sentido común, la física es aristotélico. Por ejemplo, ustedes ya estudiaron física, pero si yo les digo, bueno, ¿qué cuesta mover más? O por ejemplo, para estar en movimiento, ¿es necesaria una fuerza? Y todo el mundo va a pensar, y si yo quiero mover algo, sí, tengo que aplicar una fuerza. Bueno, eso es Aristóteles. Ya se sabe que no, que algo se puede estar moviendo sin que haya nadie que lo empuje, ¿sí? MRU. Entonces, la física aristotélica es lo que parte del sentido común y de la observación. Si yo salgo todos los días y observo el Sol, mi conclusión va a ser, el Sol está girando alrededor de la Tierra. Entonces, esa visión, ese sentido común aristotélico es lo que perduró durante mucho tiempo, ¿sí? Después les agregué acá a Aristarco. Hizo algunas mediciones, fíjense, en el 300 a.C. son las mediciones, donde llega a darse cuenta más o menos de los tamaños de las cosas y de las distancias. Una vez que Aristarco se da cuenta de que las distancias son enormes, astronómicamente enormes, empiezan a surgir diferentes dudas, ¿sí? Les puse también las objeciones de la época. Frente al heliocentrismo que proponía Aristarco. Una de las objeciones de la época era, bueno, si la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿por qué debería, si la Tierra se está moviendo, debería moverse todo el firmamento, todas las estrellas que parecían estar quietas en relación a la Tierra? Ese fue el temita. Que si uno piensa, bueno, si la Tierra gira alrededor del Sol, también deberían verse mover las estrellas, es porque no está considerando que las estrellas están extremadamente lejos. Cuando está muy lejos, el movimiento es tan poquito lo que se llega a notar que, bueno. Otra cosa es, si la Tierra es el más pesado de los elementos, debe encontrarse en el centro del mundo. Esa era la noción que había en esa época, porque se creían diferentes como etapas. Estaba la parte del suelo, del aire y del cielo. ¿Qué más? Bueno, y se consideraba eso, que el fuego es lo liviano, entonces es lo que está arriba, la tierra es lo pesado, lo que está abajo, después hay una etapa sublunar. Después, bueno, vienen diferentes mediciones, no sé si habrá algún terraplanista en esta clase, no, pero la medición del radio de la Tierra, que es Eratóstenes, es en el 276 a.C. Son 2300 años casi, poquito menos, que se sabe cuál es el radio de la Tierra, y la medición es relativamente sencilla. Es usando trigonometría, la trigonometría de tercer año, midiendo, acá no sé si van a ver en el dibujito, midiendo un ángulo, el ángulo de incidencia, cómo saca el punto de inicio. ¿Qué punto de inicio? En el dibujo, perdón, en el dibujo parte desde un punto para hacer la medición, si bien hay una rotación, porque estuve leyendo un poquito, pero me quedó esa duda, ¿de a dónde saca el punto? Me paro desde acá para sacar la medida.
¿Estamos hablando del radio de la Tierra? Claro, Ah, sí. claro. Sí. Mira, lo que hace, lo que hizo Eratóstenes, ya no lo hace más porque está bastante muerto, es irse a un lugar en donde el sol, la incidencia del rayo solar sea perpendicular. ¿Sí? ¿Cómo hizo para saber que era perpendicular? Bueno, hizo un pozo. Entonces, hizo un pozo y se dio cuenta el momento del año en donde el sol llegaba al fondo del pozo. Entonces, ahí que deduce, ahí, el rayo entra perpendicularmente. Ahí ya tenés una cosa. Después, ¿qué hizo? Se movió unos cuantos estadios, que era la distancia. Momento que admito. Ahí está. Se movió unos cuantos estadios a otra ciudad y midió la diferencia del ángulo. Y en esto, el ángulo es 90 grados porque incide perpendicularmente. En la otra ciudad, incidía con un ángulo. Para eso, ¿qué hizo? Bueno, midió el ángulo en relación a una columna y cuál es este ángulo. Después que aplicó la trigonometría griega, que es la que nosotros después estudiamos, de los ángulos opuestos por el vértice, me parece que es. Este ángulo de acá, a su vez, es el mismo que este de acá. Y a su vez, como los rayos son paralelos, los rayos del Sol, este de acá y el que incide acá, dijo, bueno, como son rectas paralelas, ángulos opuestos por el vértice, este ángulo es el mismo. ¿Hasta acá me siguen? Este ángulo es el mismo, tengo el dato de este ángulo y el dato de esta distancia. Acá hay varias formas de hacerlo. La más sencilla es tengo un triángulo rectángulo, sé el ángulo, sé el opuesto, y también que sé que todo esto, toda la vuelta, el perímetro, es igual a 2pi por mi incógnita. Hay un despeje de variables y se llega al cálculo de radio. Si quieren después se lo adjunto. Son 3 pasos. A ver, espera. Más o menos se entendió. Si quieren después les hago un apunte sobre esos 3 pasos. Pero básicamente con este ángulo y esta distancia. Sí. Sí. Sigo. Después, bueno, aparece Ptolomeo y es este modelo, que es muy aristotélico, el que va a perdurar muchos años. Ptolomeo, que hace, introduce la noción de epiciclo, cuante, excéntrico, un montón de diferentes conceptos que lo único que hacen es salvar los cálculos matemáticos para que dé. ¿Sí? Lo que se necesitaba era que el cálculo matemático me prediga en dónde va a estar tal planeta. Entonces, Ptolomeo hace todo un modelo que ayuda a predecir agregando los diferentes conceptos. ¿Sí? Es decir, el modelo de Ptolomeo y el aristotélico servía, predecía, pero no era lo que sabemos que es ahora. Sigo. Entonces, fíjense que parece que son del 100 después de Cristo, del siglo I, a 1400, 1500 que aparece Copérnico, parece que no hay nada. Bueno, hubo un montón de cosas que las obvié, porque si no se hace larguísimo. Pero también en general parece como que la Edad Media mucho no sumó. Si bien hubo un montón de cosas muy buenas y aportes, después es otro punto. Copérnico, bueno, presenta eso, la revolución de las esferas celestes, acá está el artículo, y básicamente, esto lo voy pasando más o menos rápido, después lo pueden leer. ¿Qué propone? Propone más o menos el modelo planetario y del universo el modelo planetario que más o menos ahora consideramos, en donde descentra la Tierra y ubica al Sol. Eso en general cuando se estudia en epistemología, me parece, es una de las grandes rupturas al ego del ser humano. Descentrarlo del centro del universo y llevarlo a un planeta girando alrededor de una estrella común y corriente. Acá están los postulados de Copérnico, en donde les puse acá con diferente letra
lo que ahora ya sabemos que no es tan así. Por ejemplo, el centro de la Tierra no es el centro del universo, bueno, sí. ¿Lo es solamente de la gravedad? Sí, también. La gravedad hacia el centro de la Tierra. ¿Y de la órbita de la Luna? Sí. Ahora, todos los planetas se mueven alrededor del Sol como su centro, sí, entre comillas, y por lo tanto ese es el centro del universo. Ahora ya sabemos que, el centro del universo, no sé cuál sería, pero claramente no es el Sol. El Sol es solamente el centro del sistema planetario y del planeta girando alrededor de él. La distancia de la Tierra al Sol es imperceptible frente a la altura del firmamento, que también es lo que sabemos hasta ahora. Y bueno, por ejemplo, acá me voy a, mientras el firmamento inmóvil, Copérnico pensaba que las estrellas estaban inmóviles. No sé qué. Bueno, ahora ya sabemos eso, que todo se mueve, todo gira en torno a algo todo el tiempo. Y no solo eso, sabemos otras cosas, sabemos que se mueve y se expande, por ejemplo, que es una locura. No sé quién ingresó haciendo ruido. Sí, fuera de sí. A partir de la teoría de Copérnico, ¿sí? Empiezan a haber detractores, como siempre, en general teólogos y la Iglesia Católica, pero también empiezan a haber gente que agarra ese modelo y empieza a hacer mediciones y cálculos. ¿Sí? Lo interesante de Copérnico es que él no vivió la revolución que generó. La revolución copernicana, Copérnico se murió y el año que se muere publica el artículo. Entonces no lo prendieron fuego a Copérnico, por ejemplo. Sí lo prendieron fuego a Giordano Bruno, que por decir mucho menos que Copérnico, por decir solamente que había posibles otras tierras, o sea, otros planetas parecidos a la Tierra, bueno, Giordano Bruno sufrió la Inquisición. Copérnico no, porque se murió. Y lo obligaron cuando él no presenta, pero cuando estaba armando su trabajo, le van a escribir un prólogo diciendo que si bien su modelo explicaba mucho mejor y más fácil la matemática del movimiento de los astros, no era el real. Era como un salvar las apariencias. Después hay todo discusiones de, ¿por qué a la Iglesia le conviene un modelo en donde el centro de la Tierra sea, el centro del universo sea la Tierra y el ser humano? Y el centro y el poder de la Tierra en la Iglesia Católica y en la figura del Papa. Eso ya es otro tema. La obra de Copérnico le sirve después a Galileo, a Tycho Brahe, a Kepler y a Newton. Todos estos juntos con Copérnico son los que van a hacer la revolución científica, culminando con los principios de Newton. Si uno estudia desde la física los principios de Newton, el artículo de Newton es como la obra más que genera una ruptura. Empieza con Copérnico y culmina con Newton toda la revolución. ¿Alguna pregunta acá? El videíto este, a ver si se ve, va a ir con un poco de trabándose, pero bueno, la idea es comparar tamaños. Empieza con la Luna y ir comparando diferentes tamaños para tener la noción en dónde estamos nosotros en el espacio. Por ejemplo, ¿no? Marte, más o menos como Mercurio, Venus. Acá los tamaños, compara tamaños, ¿no? Las distancias no son esas, es solo para tener una noción de qué tamaño tiene la Tierra. Kepler, que es un planeta que es un sistema planetario. Neptuno. Hasta acá como más o menos uno tiene noción del tamaño, decís, bueno, uno más o menos sabe el tamaño de la Tierra, las distancias. Esto no es el Sol, es una estrella, una de las más chicas. Fíjese que hay estrellas más chicas que, por ejemplo, Júpiter, que es el planeta más grande. En esta escala, la Tierra queda como muy chiquita. Y acá, por ejemplo, este es el tamaño del Sol, nuestro Sol.
que es una estrella, la más común que hay. La más común, digo, es la que más aparece cuando uno empieza a estudiar estrellas. Y el tamaño de la Tierra en este Sol queda del tamaño de una manchita, ¿sí? Por eso, ¿por qué nosotros, por ejemplo, vemos el Sol y la Luna más o menos del mismo tamaño? Volviendo al pensamiento aristotélico, desde el sentido común uno diría, el Sol y la Luna son más o menos del mismo tamaño, porque lo que yo veo es que coinciden. De hecho, en un eclipse, por ejemplo, a veces la Luna lo tapa. Bueno, ahí es porque está extremadamente más lejos. Si ustedes se dieron cuenta, el tamaño relativo del Sol y de la Luna son casi iguales. Si uno agarra y ve el cielo, ve el Sol y la Luna del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque si bien la Luna es 400 veces más chica, el Sol está 400 veces más cerca. Entonces, esas 400 veces que sea chica, pero también está más cerca, generan que el tamaño relativo sea prácticamente igual. Eso es una casualidad astronómica. No es que hay una explicación de por qué es 400. Eso es una locura. Sirio, que estas son estrellas que uno ve a la noche, y más o menos presta atención. Satur. Aldebarán es de Tauro, me parece. Esta es una de las que más brilla. Fíjense que acá ya se pierde la noción de escala. O sea, nosotros en esa escala es inconcebible. Antares del Escorpión. Esta de Betelgeuse es de Orión, por ejemplo. Son todas estrellas que uno cuando a la noche presta más o menos atención se ven extremadamente chiquitas porque están extremadamente lejos. Hasta ahí llega la comparación de tamaños. ¿Qué tamaño tiene la Tierra en relación a esto? Y es prácticamente muy pequeño. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿De dónde vienen los terraplanistas? Qué gran pregunta. Ni idea. Uy, se está quedando sin tiempo. Quedan 10 minutos. Se corta y volvemos. Bueno. Sí, Copérnico sí. Era de todo. Bueno, sigo. Uy, ¿cómo fui? El video iba más o menos por acá. El video, después, empieza a hacer una comparación. Uy, se recolgó. Uy, no, no deja de compartir pantalla. Hola. ¿No? Bueno, se me cerró el PowerPoint, pero en 3 minutos. Bueno, ¿alguna pregunta? Aprovechen ahora que hasta que yo pongo esta vuelta. Digamos por acá más o menos. Sí, me encanta ese personaje, es del Dr. Manhattan. Después el videito lo que hace es hacer una comparación de las distancias, ¿sí? Ya no de los tamaños, sino de las distancias. Acá primero está en, ¿qué son estos? Miles de millones de kilómetros. Ya después...
Ya después los kilómetros, Pero, ay, dejan de ser útiles porque son muchos números y se empieza a hablar de día luz, año luz, que es la distancia que recorre la luz, ¿no? En un año. Recuerden que la luz tiene una velocidad de 300.000 kilómetros segundo, más o menos es 7 vueltas a la Tierra en un segundo haría la luz. Entonces, a escalas astronómicas, lo que se usa es el año luz. Después queda chico el año de luz y se usa otra unidad de distancia que es el parsec. Son muchísimos años de luz. Entonces, si este fuese el Sol, por ejemplo, a 2,4 años luz está la estrella más cercana. No, 3,2 años luz está la estrella más cercana. Es un montón de kilómetros. Para que tenga una idea, lo más lejos que viajó el ser humano es a la Luna. Y en distancia a luz, la Luna es un segundo. Entonces, lo más lejos que se viajó es un segundo frente a, por ejemplo, 3 años, que está la otra estrella más cercana. ¿Cuánto es un segundo en 3 años? Y dejamos un poquito. Si uno se empieza a alejar, aparece, por ejemplo, esto que sería la Vía Láctea. ¿Sí? Cada puntito es una estrella. Todo esto girando en torno a, se cree que agujeros negros masivos. Todo esto rota. Después, si uno ve o se aleja, aparecen otras galaxias. La más cercana, por ejemplo, Andrómeda. Que lo que se sabe es que Andrómeda se está acercando a la Vía Láctea. Y esto lo increíble es eso, que si uno con un telescopio más o menos bueno, nosotros no porque nos queda bastante del horizonte, pero Andrómeda se ve bastante bien. ¿Cómo sabemos que nuestra galaxia es así? Y es un proceso estadístico. Se sabe que la mayoría de las galaxias son así, con esta forma espiralada, entonces se deduce que debe ser más o menos así. Las cadenas de Bueno, si uno se aleja, que alejarse también es, no te puedes alejar tanto, entonces, ¿qué es? Es ver más lejos. Con el telescopio, por ejemplo, del Hubble, que está en órbita, uno saca fotos del espacio profundo y es exactamente así, igual. Si viste un video, la foto del Hubble es así, repleto de galaxias. Cada galaxia repleto de cientos de millones de estrellas. Y cada estrella con sus planetas dando vuelta. Todo esto genera cúmulos, es como si fuese un gas de galaxia. Cada galaxia se vuelve una especie de partícula, entonces hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Forma así como nubes de galaxias. Y después se llega a este entramado medio extraño. A veces lo comparan con las neuronas y la reunión. Y después llega un momento que se ve tan lejos y a su vez tan en el pasado, eso es algo medio extraño, pero es así, a medida que yo veo más lejos, veo más al pasado, llega un momento en donde no veo más, no se obtiene más información, lo que se obtiene es esto que se llama fondo cósmico de microondas, que es, sería como ¿cómo explicarlo? El eco del Big Bang. O sea, si el Big Bang fue una explosión, bueno, esto sería como la onda expansiva y a partir de ella no veo más nada. Esto, el fondo cósmico de microondas, está a una distancia igual a la edad del universo. Más allá no puedo ver porque no hay. Esto sería el universo visible. Hasta acá es todo medición y es el consenso científico más o menos actual. De acá en adelante el videito como que propone un posible, ¿por qué no?, universo múltiple.
que haya varios universos. Parecido, no sé si alguien vio Rick y Morty, que Rick tiene el... O si ahora vieron... Un multiverso, claro, sí. Pareció eso, al multiverso de Rick y Morty, o también similar al de Dark. No sé si vieron Dark esta semana. Entonces, ¿No es esa la base de la teoría de cuerdas? Que habla sobre la teoría de que hay un universo paralelo, pero es parte de la composición del universo, que siente un universo paralelo claro, que son paralelos justamente. sí. Ahora se empieza, ahora, o sea, desde el 50, del 60 en adelante, como que se empezó a establecer eso. La teoría de cuerdas dice muchas cosas muy flasheras. Lo interesante es eso, que uno de los principales exponentes de la teoría de cuerdas es Maldacena, que es científico argentino, muy grosísimo. Pero sí, la pregunta entonces, ¿somos los únicos en el universo? Y es probable que no, pero no se sabe. Hasta el momento parece que sí. ¿Cuál es la dificultad de saber eso? Las distancias. Bueno, ahí termina el videito. Creo que queda un ratitito. ¿Sí? Así que, ¿quieren aprovechar este minuto para hacer alguna pregunta y después pasar al siguiente? Bueno, la pregunta es esa. ¿Estamos solos en el universo? Y posiblemente no. La dificultad es eso, las distancias. Las distancias de la comunicación. Lo más rápido que nosotros podemos comunicarnos es con una onda electromagnética, la luz, y está limitada. Nosotros empezamos a enviar ondas electromagnéticas desde que empezamos a estudiar el electromagnetismo un poquito después. Y eso no es más de 100 años, un poquito más, pero nuestro mensaje al espacio recorrió 100 años, no más, 100 años luz. En relación a los miles de millones de años luz, es prácticamente nada. Se corta en unos segunditos, así que nos vemos en el próximo. Seguimos un ratito. Sí, entran al mismo link. Sí, está bueno. Se cortó.